No, todavía no unos minutos. Pero, ¿puedes dictar de ahí? Sebastián. O Sebas, que diste de acá, qué cholo. ¿Qué pasó? ¿Ya lo metí a streamear ya? ¿Ah? No, es que para poder mandar impresiones, pe. Es que esa máquina no está conectada al... Para mandar No, pero si esta no es la 2. No, este era. Y la 1. La 1 era otra máquina, pe. No, pero la Bien,
Buenas noches con todos. Disculpen el momento de pausa. Ahora sí se me escucha. Por favor, confírmenme si se me escucha. Pueden comentar si se me logra escuchar, por favor. Bien, el día de hoy lo que vamos a exponer es algo de filosofía moderna, algo de filosofía del siglo XIX, que son temas muy importantes para la academia en la cual ustedes están estudiando de manera virtual y que son temas también muy aparte de las preguntas que puedan hacer en el examen de admisión de San Marcos, son temas relevantes para la historia de la formación intelectual que cada uno debe tener, cada uno debe siempre cultivar. Si ustedes hacen una memoria de filosofía moderna en lo que han aprendido en la academia presencial a la cual hayan podido asistir, pues filosofía moderna siempre se va a vincular con autores como René Descartes, Immanuel Kant, dos filósofos muy importantes para la historia de la filosofía, pero también para la ciencia, porque son autores que, a diferencia de filósofos de la edad medieval o filósofos de la edad antigua, pues son filósofos que le dan una importancia muy vital a la ciencia. Se podría decir que a partir de ellos, y de manera simbólica también, la ciencia se empieza a desarrollar de mejor manera, con tópicos tan importantes como el uso de la razón, como el uso del método científico, que es algo que anteriormente no se profundizaba. Es cierto que hay filósofos como San Agustín, Santo Tomás, o filósofos como Platón, Aristóteles, los más conocidos, utilizaban determinados métodos, pero es a partir de Descartes, a partir de Kant, que el método científico ya empieza a tener una noción muy importante, empieza a perfilarse, empieza a conocerse. Entonces, el día de hoy vamos a ver filosofía moderna con los primeros minutos de la clase y luego vamos a ver filosofía del siglo XIX, porque no solamente es Descartes o Kant en la filosofía moderna, sino que también hay una parte de la filosofía moderna que es filosofía del siglo XIX, donde están autores tan importantes como Hegel, como Augusto Comte y también como Marx. Pero vamos a profundizar nosotros en Hegel y Augusto Comte en sus respectivas filosofías, como en Hegel es el idealismo alemán, que es el romanticismo, y en Augusto Comte el positivismo. Y también luego en Marx, que es la filosofía del materialismo dialéctico. Entonces, la clase de hoy va a consistir en filosofía moderna y en filosofía del siglo XIX. Voy a presentar las preguntas que vamos a resolver de manera rápida para comenzar ya con el primer tema, que es filosofía moderna. Esta es el temario que el día de hoy vamos a resolver. Seminario de la filosofía moderna a la filosofía contemporánea. Con filosofía contemporánea me refiero a la filosofía del siglo XIX. Vamos a responder preguntas de un nivel básico también, pero de un nivel medio. Por ejemplo, qué autores corresponden a determinada obra, como por ejemplo el Novum Organum, qué autores dicen determinada cita, como pienso, luego existo, o qué autores inician determinado tipo de conocimiento, como el yo del sujeto cognoscente, o qué autores son racionalistas, en qué consiste la duda metódica de Descartes, cuáles son las características del método cartesiano. También
sobre el siglo XIX, qué ideas centrales hay en la filosofía de un autor como Hegel, que lo vamos a ver, qué autores también contemplan en el siglo XIX, tanto como Hegel o Augusto Comte, cuáles son las características de sus filosofías, qué sentencia Marx acerca de su posición y qué hereda Marx de Hegel, que es también algo muy importante en la filosofía, qué heredan filósofos anteriores a un autor, que hereda filósofos también posteriores sobre un autor, ¿no? Por ejemplo, Hegel, que es anterior a Marx, es uno de los que influye bastante en su obra. Entonces, una pregunta, por ejemplo, es ¿qué método Marx hereda de Hegel? ¿No? Y también sobre Augusto Comte, como les he mencionado, sobre el positivismo, y finalmente sobre la parte final del siglo XIX, autores como Nietzsche, que son muy opuestos a la filosofía de Hegel, son muy opuestos a la filosofía de Marx, del propio Comte, y que más bien se van a autonombrar como filósofos y por lo tanto Nietzsche como un filósofo irracionalista. ¿Cuál es su definición de hombre? ¿Cuál es su definición sobre su pensamiento filosófico? Entonces, esas van a ser las preguntas que el día de hoy vamos a resolver. Son preguntas muy importantes para tener en cuenta con referencia a la filosofía moderna y la filosofía del siglo XIX. Sí, disculpen, como había otro archivo abierto, primero apareció esa imagen, pero ya lo pude cambiar a la imagen que correspondía, ¿no? Bien, entonces voy a compartir lo que corresponde a el tema de hoy, que es la filosofía moderna. Bien, entonces el día de hoy vamos a ver qué es lo que corresponde a la filosofía moderna. La filosofía moderna, de manera sencilla, es una etapa en la cual ya formas de conocimiento basados en Dios, basados en mitos, basados en las religiones o en algún tipo de conocimiento que no pone al hombre como centro de la historia, como centro del mismo conocimiento, pues se van dejando de lado. La filosofía moderna irrumpe y pone, como acabo de mencionar, al hombre como punto de partida. Y por lo tanto, si pone al hombre como punto de partida, tenemos que entender que pone a una de las capacidades del hombre como la capacidad principal. Y si ustedes recuerdan, una de las capacidades del hombre que diferencia al ser humano del animal, de las plantas incluso, es precisamente su capacidad racional, su capacidad de utilizar la inteligencia. En sencillas palabras, tener un cerebro que pueda pensar, que pueda ser importante para que nosotros podamos conocer. Entonces, esa es una definición bien sencilla de lo que consiste la filosofía moderna. Entonces, ustedes tienen que recordar esas características. Su aparición se opone a otras filosofías como la filosofía medieval, principalmente. Y se opone también de alguna manera a algún tipo de conocimiento de la filosofía antigua, pero es de la filosofía antigua, de la filosofía griega, sobre todo, que toma muchas características. Si ustedes recordarán, en la filosofía griega también usan la razón, también hablan de sistemas filosóficos y ponen de alguna manera a la razón en un punto de partida, pero eso se va perdiendo y se pone a Dios en la filosofía medieval como el punto central y el punto de partida. En cambio, la filosofía moderna va a tratar de hacerle un giro muy importante. Entonces, la filosofía moderna, que comprende los siglos XVII, los siglos XVIII, es decir, del año 1600 al año 1700, constituye un nuevo modo de hacer filosofía, distinto del que se desarrolló en la filosofía antigua, como he mencionado, y sobre todo y principalmente en la filosofía medieval. Es indiscutible su novedad, pero ello no puede ser entendido en el sentido de una ruptura radical, sino más bien como una continuidad. Pero sí podemos señalar que de alguna manera sí rompe de manera fuerte con la filosofía medieval, pero sí es continuo con los aportes
que se dan en la filosofía antigua. Una continuidad que va permitiendo el surgimiento de un nuevo modo de enfrentar la realidad y por tanto una nueva manera de comprenderla. Cuando nosotros hablamos de la filosofía, hablamos cómo el hombre se enfrenta a las preguntas que la realidad nos da. El hombre se empieza a cuestionar sobre por qué existen las cosas, por qué existen los sentimientos, por qué existen las formas en las cuales las personas se comportan con la sociedad y cómo se relacionan. Y esa forma de pensar, esa forma de comprender también esas preguntas y de responderlas, pues es la filosofía. Entonces la filosofía moderna va a enfrentar la realidad que le corresponde de maneras distintas, de maneras muy particulares para su tiempo. Entonces se pueden mencionar dos factores básicos que explican su desarrollo, uno de corte filosófico y otro de corte histórico-social, es decir, una característica y un factor básico que explican el nacimiento, el crecimiento de la filosofía moderna es la decadencia del pensamiento escolástico medieval. Escolástico, vincúlenlo siempre con la filosofía medieval, no lo separen, son sinónimos, si lo queremos decir en pocas y sencillas palabras. Entonces, la decadencia del pensamiento escolástico medieval, así como la constitución y consolidación progresiva de las ciencias. Cae la filosofía medieval, esas ideas de poner a Dios como centro del universo, de basarse en la Biblia como centro y obra y por lo tanto ley de lo que estaría en la realidad, y pasar más bien a un aspecto mucho más científico, es decir, ya la Biblia se deja de un lado, ya los preceptos de Dios se dejan de un lado y emerge la ciencia. Autores muy importantes que a pesar que no son filósofos como Copérnico, Galileo, Kepler, Newton, son autores que también aportan con sus descubrimientos científicos a la filosofía. Por ejemplo, tanto Copérnico, Galileo y Kepler van descubriendo las leyes del universo, donde ya el Sol no gira alrededor de la Tierra, sino que es la Tierra quien gira alrededor del Sol. Y ese cambio que nosotros podríamos decir que solamente es a nivel de la geografía, de la geología, de la cosmología, pues no solamente implica esos cambios, sino que también implica que ya la Tierra no es de las mismas características que los filósofos medievales lo señalaban, sino que más bien ya se cambia de pensamiento. Entonces, eso es lo que ustedes también deben tener muy en cuenta. La filosofía moderna rompe con esos preceptos que autores como Copérnico, Galileo, Kepler, Newton, que son científicos, aportan también a ello. Y otro factor básico, como estaba mencionándole, es la crisis expresada, por ejemplo, en la Guerra de los 100 Años. Es un punto de corte histórico que produce una desazón con respecto a los fundamentos religiosos de la Iglesia y, consecuentemente, sus fundamentos metafísicos empiezan a ser cuestionados y refutados. Cuando nosotros muchas veces vemos crisis en la sociedad, vemos guerras, vemos hambre, vemos muertes, siempre se pone en cuestión de por qué algunas instituciones como la religión, la Iglesia, no hace algo al respecto. Por ejemplo, la Guerra de los 100 Años, que enfrentó, como ustedes deben saber, a Francia e Inglaterra, y que causó muchas muertes, causó muchos desastres, pues hacen que las personas de ese tiempo, de los años 1600, de los años 1700, empiecen a cuestionarse de por qué los preceptos religiosos, de por qué el Papa, de por qué los curas no pueden impedir una guerra, de por qué con tanta religión no se puede evitar las muertes, de por qué con tanto texto en la Biblia no se puede salvar las vidas de miles de jóvenes que mueren. Entonces, esos preceptos empiezan a cuestionarse, por lo tanto empiezan a cuestionar a los filósofos medievales que sostenían el poder de la Iglesia, que sostenían el poder de la Iglesia. Entonces, todo esto se enmarca dentro del sistema capitalista de producción, base económica social de la cultura moderna y por ende de la filosofía moderna. Tanto va avanzando la ciencia, tanto va avanzando la crítica y la crisis de la religión como la religión católica, pues en un sistema como el sistema capitalista de producción económica muy
basada en el lucro, en la ganancia, pues va sosteniendo el inicio de una nueva era, ¿no? Que es la era moderna. Entonces, eso es importante que ustedes tengan en cuenta, tengan en consideración. Características muy sencillas, muy simples, que es necesario que ustedes puedan anotar. Por ejemplo, autonomía de la razón y la experiencia frente a la fe y al dogma. Eso es lo que les he mencionado reiteradas veces. El filósofo moderno, a diferencia del filósofo medieval, a diferencia del filósofo de la sociedad antigua, pone como eje central a la razón, y no solamente como eje central, sino como una razón autónoma, una razón que puede ser autónoma de lo que dice la Biblia, una razón que puede ser autónoma de lo que pueda decir un sacerdote, un cura, un papa. Por lo tanto, la razón tiene que ser autónoma y dirigirse a sí misma. Y también autonomía de la experiencia, es decir, la experiencia, lo que nosotros hacemos con nuestros sentidos, también es autónoma, y por lo tanto razón y experiencia son autónomas frente a la fe y al dogma. Estas dos características, razón y experiencia, no se tienen que vincular con lo que nosotros creemos, con una religión o con dogmas. Los filósofos modernos van a decir eso a un lado, vamos a priorizar la autonomía de la razón y la experiencia. Otra característica, la secularización y el laicismo, así como el individualismo. Estas dos palabras, que les pueden ser un poco desconocidas, que también ustedes lo pueden ver en el razonamiento verbal o en el lenguaje, incluso, que son palabras que ustedes tienen que grabarse en la mente y grabarse siempre. Una persona puede creer o no, pero el Estado, es decir, el poder de las instituciones, un país tiene que ser laico, no tener una religión que profese oficialmente. Y la secularización es cuando ya los conocimientos que tenemos en la vida normal ya no se vinculan tanto a la religión, ¿no? Ya aparecen conocimientos autónomos de lo que puede decir la Biblia. Y una característica principal es el individualismo. El individualismo en el sentido de que prima el individuo, la persona. Por lo tanto, cuando hablamos del individualismo y como prima el individuo, pues también va a primar la autonomía de su razón, de su experiencia. Ya no es un sujeto vinculado a toda una iglesia como corderos de Dios, como así dice la Biblia, sino que más bien es un individuo, un ser humano, con razón, con experiencia, con autonomía, por lo tanto, y eso va a primar en la edad moderna. Otra tercera característica, el conocimiento y el método correcto de conocimiento como temas fundamentales. Ya, por lo tanto, como les he señalado, no va a ser base la Biblia, ya no va a ser base, incluso si hacemos un paralelo con otras religiones como el Islam, ya no va a ser base el Corán, va a ser base el conocimiento que podemos lograr a través de la experiencia, a través de la razón. Y por lo tanto, el conocimiento va a tener que requerir métodos, y esos van a ser los temas fundamentales que los filósofos modernos van a experimentar, van a investigar y por lo tanto van a concluir. Filósofos como Descartes, como Kant, que son los más resaltantes de la filosofía moderna, principalmente sus obras consisten en preguntarse sobre cómo podemos garantizar un conocimiento efectivo, de cómo podemos garantizar que lo que conocemos es verdad y no nos están mintiendo, cómo podemos conocer que lo que vemos, lo que aprendemos, viene de algo, de nuestros sentidos o de la razón, que va a ser una grandes preguntas de filósofos como Descartes. Entonces, vamos resumiendo lo que vamos señalando, ¿no? A grandes rasgos, la filosofía moderna aparece para cuestionar la filosofía medieval, a cuestionar las ideas de Dios como centro del universo, a cuestionar también a la Biblia como la base del conocimiento, ¿no?
Entonces, continuamos con la presentación del día de hoy, que es precisamente filosofía moderna. Ya hemos visto las características. Antes de que de manera fundamental entre la filosofía moderna, que es sobre todo Kant, hay antecedentes que le dan una base, ¿no? Que es la filosofía del siglo XVII o barroco, pero no le prestemos atención al término barroco. Eso es más vinculado a la religión, o mejor dicho, perdón, a la literatura, pero no tanto a la filosofía, ¿no? La filosofía es más con términos racionalistas, es decir, el término racionalista sí lo tienen que vincular bastante con la filosofía moderna. Entonces, vamos a definir qué es el racionalismo. El racionalismo se caracteriza y se caracterizará por la afirmación de que la certeza del conocimiento procede de la razón, es decir, lo que conocemos viene de nuestra razón, lo que va asociado a la afirmación de que la existencia de ideas innatas. Es decir, si nosotros consideramos que el conocimiento viene de la razón, de nuestra capacidad de pensar, por lo tanto, vamos a tener ideas innatas. Con innatas quiere decir que no proceden de ningún lado de la experiencia, que proceden de la misma razón. No tienen un nacimiento fuera de la razón. Nacen, son innatas a la razón. Son como que algo que viene con la razón, ¿no? Entonces, el conocimiento es innato para los racionalistas. Ello supondrá la desvalorización del conocimiento sensible. Con conocimiento sensible hablamos del conocimiento palpable, del conocimiento que viene de nuestros sentidos, tanto del tacto, tanto de los ojos, la visual, tanto del olfato, tanto de lo auditivo, ¿no? Entonces, se pone en desvalorización ese tipo de conocimiento. Y por lo tanto, el conocimiento no se va a fundamentar en la razón sensible, es decir, en la capacidad sensible, quedando por lo tanto la razón, el uso racional como única fuente de conocimiento. Paralelamente, los modelos matemáticos del conocimiento, en la medida en que las matemáticas no dependen de la experiencia, se van a revalorizar. Cuando nosotros pensamos en las matemáticas, no pensamos tanto en experimentos, ¿no? Sino más bien pensamos más en cómo las sumas y las restas, la multiplicación, la división y todos los procesos matemáticos se hacen en nuestra memoria, en nuestra mente, no tienen una vinculación con la realidad aparentemente. Entonces, si el racionalismo utiliza la razón, esa capacidad de utilizar la mente, por lo tanto, una de las ciencias que va a utilizar más es pues el método matemático, los modelos matemáticos, ¿no? Entonces, eso se va a revalorizar en el racionalismo. Por ejemplo, René Descartes fue un gran matemático. Si ustedes recordarán en geometría, van a recordarse de geometría cartesiana, ¿no? Y algunos modelos que aplica Descartes a la matemática, ¿no? Y que lo aprenden en geometría. Entonces, muchos de los filósofos modernos van a valorizar ese tema de la filosofía, mejor dicho, del conocimiento matemático. Por lo tanto, se va a valorizar eso. El racionalismo afirmará la intuición intelectual de ideas y principios evidentes, a partir de las cuales comenzará la deducción del saber, del mismo modo que todo el cuerpo de las matemáticas se deduce a partir de unos primeros principios evidentes e indemostrables. Como ustedes recordarán, la matemática no se define a través de una experiencia, una constatación de la realidad. Tú no dices 1 más 1 es 2 y lo voy a ver en la realidad, ¿no? Lo voy a experimentar, sino que más bien son principios evidentes e indemostrables, que no se van a demostrar en la misma realidad, sino que se van a demostrar a través de la razón. La relación de estas ideas con la realidad extramental será afirmada dogmáticamente, lo que planteará no pocos problemas a los racionalistas, ¿no? Todo ello conduce al racionalismo, al ideal de una ciencia universal, aspiración de que la filosofía cartesiana es buen exponente. Entonces, cuando nosotros hablamos de conocimiento racional, autónomo de toda experiencia, pues también vamos a vincularlo con el conocimiento universal,
porque si es autónomo se va a aplicar independientemente de lo que piensen las personas, independientemente de lo que sucede en la práctica, en la experiencia, ¿no? Porque la experiencia, y eso deben aprenderlo, es muchas veces conocimiento particular de las cosas. En cambio, los racionalistas van a decir, como la experiencia no es base del conocimiento y es más bien la razón, pues vamos a tener una ciencia universal, una ciencia moderna universal y por lo tanto conocimientos universales. Entonces, esa es la definición un poco extensa de lo que es el racionalismo, ¿no? Entonces, autores muy importantes del racionalismo son tres, pero sobre todo uno, que es René Descartes. René Descartes, que procura superar las dificultades por las que atravesaba la filosofía con la decadencia del método escolástico, no se olviden, el método medieval, y el predominio del escepticismo que quiere decir que no es posible el conocimiento. A estos dos tipos de conocimientos, formas de ver la filosofía, Descartes se va a oponer y va a buscar un método y unas bases sólidas para el conocimiento. Esto lo lleva a ser considerado como fundador, René Descartes, fundador, no se olviden, de la filosofía moderna y representante fundamental del racionalismo moderno. Con el fin de superar el escepticismo y rechazando la filosofía escolástica aristotélica, Descartes se preguntó qué es aquello que podemos conocer con certeza, que no podemos dudar, aquello de lo que no podemos dudar, valga la redundancia y el énfasis. Entendiendo que el único modo de salir de la duda es llevándola al extremo, eso va a decir Descartes, la utilizó como método para alcanzar una certeza, a partir de la cual se pudiese reconstruir el edificio de la verdad, ¿no? Y esa primera verdad clara y distinta es pienso, luego existo. Descartes va a decir, todo lo que conocemos tenemos que ponerlo en duda. Tenemos que dudar de lo que aparentemente estamos conociendo. ¿Para qué? Para llegar hasta la base misma de lo que es claro y lo que puede ser evidente. Cuando nosotros dudamos, le quitamos un poco de certeza. Y por lo tanto, Descartes va a decir que hay que quitarle todo tipo de certeza a los conocimientos para que nos quede una verdad, las primeras verdades claras y evidentes, que van a ser las premisas básicas del conocimiento que nosotros vamos a tener. Y el inicio y el conocimiento de la filosofía va a decir Descartes, pienso, luego existo. Puedo dudar de qué tipo de color es la naturaleza, es decir, yo veo el sol y aparentemente es amarillo, yo veo el mar y aparentemente es celeste, yo veo el pasto, el campo y aparentemente es verde, yo veo y siento y camino en la noche y veo que es oscuro, pero Descartes nos va a decir, pero hay que dudar de eso. Por ejemplo, la idea de que el día es luz y que la noche es oscuro, por ejemplo, en otros países muchas veces la hora del día también está oscuro, ¿no? Y la hora de la noche muchas veces tiene luz. Entonces, por ejemplo, Descartes ahí va a priorizar el tema de la duda para que podamos llegar a temas bastante evidentes, ¿no? Y recuerden que la frase fundamental que va a dar Descartes es pienso, luego existo. Algo muy importante también que tienen que tener en cuenta es que hay dos sustancias fundamentales para Descartes. La sustancia extensa, que es la materia, y la sustancia pensante. La sustancia externa, que es la cuestión de la materia, las cosas sensibles que podríamos conocer, y Descartes no va a hacer énfasis en ello, sino que más bien va a hacer énfasis en la sustancia pensante, que es la sustancia cognoscente. En otras palabras, son sinónimos, ¿no? La sustancia que nos va a permitir el uso de la razón. Pero en el hombre, precisamente estas dos sustancias están dentro de él, ¿no? La sustancia material, que es nuestros organismos biológicos, y la sustancia racional, que es nuestra razón, ¿no? Entonces, estas dos sustancias pertenecen al hombre mismo, a su naturaleza misma, ¿no?
siendo el hombre donde ambas se unen e interactúan. En el animal no existe una sustancia pensante, solo existe una sustancia extensa, una materia. En la planta también solo existe una sustancia extensa. No existe sustancia pensante, es en el hombre donde sí existe ello. Obras tan sencillas de mencionar como el discurso del método y las meditaciones metafísicas, donde Descartes va a fundamentar su forma de conocer, ¿no? su forma de pensar. Otro filósofo que ustedes deben tomar en cuenta es Wilhelm Leibniz. Continuador de la filosofía de Descartes, propone que hay dos tipos de verdades: las verdades de razón y las verdades de hecho. Es decir, las verdades que son fundamentalmente llegadas a través de la razón y las verdades que se llegan a través de la experiencia, las verdades que ya están hechas, ¿no? Que se pueden conocer sin intervención de la razón. En oposición a Locke, John Locke es un filósofo empirista, afirma que nada hay en el entendimiento que no haya estado antes en los sentidos o en el propio entendimiento, ¿no? Establece, por otro lado, que el mundo está compuesto de mónadas, los cuales no se influyen o interactúan entre sí, sino que actúan de manera independiente y sin comunicación. Es algo como podríamos decir los átomos. Pero a diferencia de los átomos, las mónadas, como acabo de mencionar, no interactúan entre sí, son independientes, son autónomas, ¿no? En esa línea postula la teoría de la armonía preestablecida, es decir, sin comunicación, sin diálogo, las mónadas, según Leibniz, pueden vivir armónicamente. E incluso esa va a ser un ideal político que lo va a expresar Wilhelm Leibniz, ¿no? No es tan importante este filósofo, pero sí es importante que rescaten de él los dos tipos de verdades, las verdades de razón y las verdades de hecho, y sobre todo que proponen la composición del mundo a través de mónadas, que son elementos que no interactúan entre sí. Estas son cuestiones bien fundamentales que deben acordarse de Leibniz. Y luego un tercer filósofo importante, Baruch Spinoza, que permaneció en el marco del racionalismo y propuso que todo es Dios. Distinguió tres formas del conocimiento: el sensible, el racional y la intuición. Si ustedes recordarán una anécdota de Albert Einstein, uno de los grandes científicos de la historia, cuando un periodista le pregunta: ¿usted, Einstein, cree en Dios? Y este científico, Einstein, le va a decir: creo en el Dios de Spinoza. Y muchas veces cuando tratamos de investigar y empezamos a pensar, ¿y cuál es el Dios de Spinoza? Dios, o mejor dicho, Spinoza tenía un Dios particular, o se refería que Spinoza tenía el Dios católico, el Dios de la religión católica, ¿no? Que se manifiesta en el Espíritu Santo y en Jesucristo, ¿no? A eso se refería Einstein cuando hablaba de que él creía en el Dios de Spinoza. No se refería al Dios particular de Spinoza o a la creencia de Spinoza sobre la deidad católica. El Dios de Spinoza es la materia, es decir, que según Spinoza todo lo que nos rodea es materia, pero a la vez toda esa materia se interconecta, y esa materia es Dios, porque tiene un uso racional, porque tiene un uso que se interactúa, ¿no? Entonces, cuando Einstein dice que él cree en el Dios de Spinoza, pues está creyendo en la materia, y por lo tanto tiene mucha coherencia, porque Einstein, siendo un científico, por lo tanto físico incluso, va a dar una preeminencia a la materia, a lo que existe, por la creencia de Dios, es decir, va a valorar mucho más a la materia, a la relación de los átomos, a la relación de la física, en la realidad, que algún tipo de conocimiento religioso. Entonces, Baruch Spinoza divide en tres aspectos el conocimiento, como lo acabo de señalar: el sensible, representación confusa de la realidad, y eso es un
elemento muy constante en la filosofía moderna. Siempre van a dudar del conocimiento, de la experiencia que viene de los sentidos, de lo visual, de lo auditivo, de lo manual, ¿no? Por lo tanto, Spinoza va a decir que lo sensible no es algo válido, es confuso. Otro tipo de conocimiento es el racional, de grado superior al anterior, el conocimiento sensible, capaz de conocer los modos infinitos del movimiento y del reposo, los atributos de extensión y pensamiento. Es de alguna manera el tipo de conocimiento que predomina y propone Descartes, ¿no? Y la intuición, el tipo de conocimiento que nos da verdades en forma directa de cuyas acciones seducen todas las conclusiones, ¿no? Yo intuyo algo, ¿no? Porque siento que eso es el conocimiento, ¿no? Pero dentro del marco de el tipo de conocimiento es el conocimiento racional, el cual Baruch Spinoza va a darle una mayor énfasis. Entonces, esto es el racionalismo, con tres autores muy importantes que ustedes no deben olvidar, sobre todo Descartes y yo diría Baruch Spinoza. Dos autores muy relativamente importantes, pero tampoco nos olviden de Wilhelm Leibniz, su aporte sobre las mónadas, sobre sus dos tipos de verdades, las verdades de razón y las verdades de hecho. Lo que se opone al racionalismo es el racionalismo predomina la razón, en el empirismo va a predominar la experiencia, y su mismo término empirismo viene de la palabra empiria, que es experiencia, que es práctica, ¿no? Entonces el empirismo inglés le va a dar una mayor preponderancia a los sentidos, pero eso no quiere decir que no le dé importancia a la razón, ¿no? A diferencia de los racionalistas que sí son radicales y desmerecen la experiencia, los empiristas sí le van a dar determinada importancia, determinado valor a la razón, y eso es importante también que lo tomen en cuenta, ¿no? La filosofía llevó a cabo una saludable autocrítica de la razón, delimitó sus límites y restringió sus posibilidades, asentándose en el ámbito de la sola experiencia, lo cual está ligado al cuestionamiento y rechazo de la doctrina racionalista de las ideas innatas. Esta filosofía del empirismo va a valorar mucho del aporte del racionalismo, pero lo que fundamentalmente van a criticar, y no se olviden, es la idea de los racionalistas de que existen ideas innatas, de que existen ideas que están puestas en nuestra cabeza y que no depende de la experiencia, incluso no depende de la misma razón que estén en nuestras cabezas, en nuestra razón, ¿no? Son ideas innatas que provienen ya desde nuestro nacimiento, e incluso Descartes ahí sí se vincula con Dios, con la religión, porque dirá que esas ideas innatas provienen de alguien que vendría a ser un tipo de ser suprasensible, que va más allá de nuestra razón, que vendría a ser Dios. Pero no nos confundamos, pongamos eso aparte y pensemos que las ideas innatas son precisamente las ideas donde surge el tipo de conocimiento sin ningún tipo de ligación en la experiencia e incluso en la misma razón. El empirismo es una corriente filosófica, igual que el racionalismo, opuesta al racionalismo, que surge en Inglaterra. Y el racionalismo surge en Francia, ¿no? René Descartes es Francia, y surge en Alemania también con Wilhelm Leibniz, y surge en la parte del territorio europeo que se conoce como continental, ¿no? La parte del continente europeo. Y en cambio el empirismo inglés surge en Inglaterra, en esa parte de Europa que está formado por las islas, ¿no? A veces se dice la filosofía continental y refiriéndose a países como Francia, Alemania, Polonia, y la filosofía inglesa, ¿no? Que es la filosofía que está en las islas, fuera de la Europa continental, ¿no? Entonces el empirismo nace en Inglaterra en el siglo XVII y se extiende durante el siglo XVIII. Y máximos representantes, no se olviden,
John Locke, Berkeley y David Hume, 3 autores. Y se incluye también a Thomas Hobbes. Recibió un fuerte influjo de parte de las ciencias naturales o empíricas. Algo que van a tener que acordarse es que, a diferencia de los filósofos racionalistas, los filósofos empiristas no solamente hicieron filosofía en el sentido de preguntarse sobre la experiencia, sobre la razón, especular, sino que también intervinieron en la política de sus países, ¿no? David Hume, John Locke, Berkeley tuvieron escritos políticos sobre cómo era la sociedad y cómo debería ser la sociedad, ¿no? El contrato social, las relaciones entre las personas, cómo debe ser un rey, cómo debe estar organizada los poderes del Estado, ¿no? Aunque no son como los filósofos políticos del siglo XVIII, podría decirse que la filosofía política de estos autores es como un primer paso. Entonces no se olviden de que los filósofos empiristas ingleses tienen esos aportes, ¿no? Las primeras manifestaciones del empirismo moderno estarían expresadas en la obra de Bacon, que al igual que Locke, Berkeley, Hume son autores muy importantes, ¿no? Pero Bacon es el iniciador de la filosofía empirista, ¿no? Y en su obra Nuevo Órgano, quien, rechazando el método aristotélico escolástico de la deducción silogista, se ubica en favor del procedimiento inductivo experimental. El Novum Organum, como en castellano podría traducirse, porque el Novum Organum está en latín, quiere decir nuevo órgano. Y si ustedes hacen memoria, Organum fue un libro de Aristóteles, en lo cual él escribe sobre la lógica, ¿no? Y la lógica aristotélica, y por lo tanto la lógica también escolástica, propone la deducción silogista. Si ustedes se acuerdan un poco en lógica o en matemática, también en aritmética, la deducción, ¿qué quiere decir? Del conocimiento general yo aplico el conocimiento particular, de lo general a lo particular. En cambio, Bacon y por lo tanto los empiristas van a decir, no se trata de eso, de lo general a lo particular. Es decir, el conocimiento que tenemos general se aplica a lo particular, no van a decir, sino más bien de lo particular, de lo que conocemos inmediatamente se va a lo general. Conocemos en un primer caso, conocemos un segundo caso, conocemos un tercer caso, un cuarto caso, entonces eso se va convirtiendo en algo constante, por lo tanto se hace conocimiento universal. Esa es la inducción, ¿no? La inducción experimental, que nace con Bacon, que nace con el aporte de los empiristas ingleses. Las numerosas disputas que protagonizaron ambas corrientes se debían fundamentalmente al desprecio racionalista de la experiencia como fuente del conocimiento frente al papel predominante que le otorgaron los empiristas. Esto ya es algo con lo cual podemos ya ir concluyendo la definición de el empirismo, ¿no? Hay 3 autores fundamentales, como les he mencionado. John Locke, que es fundador del empirismo, y el empirismo es que todo conocimiento deriva de la experiencia. Se opone radicalmente a un autor como Platón, que es un autor que, al igual, podríamos decir que los racionalistas creen que hay una idea que sería la razón que define a todo tipo de conocimiento, ¿no? Se opone radicalmente a Platón, a los filósofos escolásticos y sobre todo a Descartes. Al afirmar que no existen ideas o principios generales e intuitivos o a priori, es decir, a priori antes de la experiencia. Nuestras ideas provienen de 2 fuentes distintas, las sensaciones y la percepción de la operación de nuestra mente, ¿no? Las sensaciones, no se olviden, y la percepción que nosotros tenemos sobre ello. Si solo somos capaces de pensar con nuestras ideas y todas las ideas provienen de la experiencia, es evidente que ninguna parte del conocimiento antecede a la experiencia. Pero una vez recibidas las sensaciones, la mente hace muchas cosas más con ellas que simplemente registrarlas. Las analiza, las compara, las combina para formar ideas más complejas, las integra para construir conceptos más elaborados. Pero de todos modos, la percepción es el primer paso del conocimiento. Es decir, y acá está cómo los empiristas sí valoran a la razón.
Al igual que los racionalistas van a decir que la razón sí tiene un papel fundamental, porque la razón analiza, organiza el conocimiento, pero no va a decir, igual que los racionalistas, que ese conocimiento va a nacer de la propia razón. El conocimiento parte de la percepción y se basa fundamentalmente en ella. Obras principales, ensayos sobre el entendimiento humano. George Berkeley, casi de los mismos años de John Locke, va a señalar incluso un poco más radical que el conocimiento está restringido a la experiencia fundamental sensible. Berkeley dio el segundo paso y afirmó categóricamente que ser es ser percibido, es decir, lo que existe es porque nosotros lo conocemos con nuestras experiencias. No puede existir algo que no podemos conocer con la experiencia, ¿no? Y eso se opone radicalmente a los racionalistas con el uso de la razón. O sea que lo único que posee existencia real es el mundo de las sensaciones, mientras que la realidad externa no solo no puede percibirse, sino que además no existe. Va a decir que lo que no podemos conocer con nuestros sentidos, tanto con la vista, con los oídos, con el olfato, con las manos sensibles, no existe. Ser es ser percibido, existir es conocer. Lo que conocemos existe. Lo que no podemos conocer con nuestras manos sensibles, con nuestros ojos, con nuestras vistas, no existe. Y eso es un punto muy radical de Berkeley, ¿no? La materia, es decir, lo que existe en sí mismo, al margen de la conciencia, no existe, por lo tanto, va a decir Berkeley, si es que no lo conocemos, ¿no? Las cosas existen en la medida que son captadas por la conciencia, son tan solo un conjunto de ideas. Esto es lo que se predomina el idealismo subjetivo y un materialismo, ¿no? Obras, principios del conocimiento humano. David Hume, finalmente, un autor ya que es de la etapa final del empirismo, considera que la realidad no es más que impresiones, es decir, la realidad son impresiones que nosotros tenemos a raíz de nuestros conocimientos sensibles. Hagan un paralelo, ¿no? Impresiones y expresiones. En las expresiones nosotros demostramos expresivamente, expositivamente lo que pensamos. En cambio, las impresiones son lo que la realidad o las cosas nos afectan a nosotros. ¿Qué impresión nos causa, por ejemplo, una marcha? ¿Qué impresión nos causa una clase? ¿Cómo afecta lo externo hacia lo interno, ¿no? En cambio, en una expresión es como nosotros afectamos a lo externo. Entonces, David Hume va a decir que la realidad es lo que nos causa impresiones, ¿no? Porque nosotros empezamos a conocer con nuestra experiencia. Si existe o no el mundo objetivo es para él un problema insoluble, ¿no? Es decir, no es necesario que se responda, ¿no? Tampoco es necesario que yo pueda tener una posición al respecto. Cuestiona lo que señala como falsas ideas, por ejemplo, las ideas de sustancia y de casualidad. Y obras importantes de él son investigación sobre el entendimiento humano. Entonces, esa es la filosofía moderna. La filosofía que nos dice mucho de la forma de conocimiento. Entonces, con respecto a la filosofía moderna, hay algunas preguntas que vamos a resolver, pero pasemos primero a la filosofía del siglo XIX. Voy a compartir la pantalla para que ustedes también puedan ponerle atención a ese tipo de filosofía, ¿no? Que, como he mencionado, y tiene que ver con Descartes, o mejor dicho, perdón, con Hegel, principalmente.
Ahí dale. Ah, ya, listo. Sí, disculpen la pausa que hubo. Vamos a continuar rápidamente ya para ir concluyendo sobre la filosofía del siglo XIX. Bien, como estaba explicando, el tema ya segundo es la filosofía del siglo XIX. La filosofía moderna también contempla la filosofía del siglo XIX, pero a veces es muy importante resaltar particularmente esta época, los años del siglo XIX. El siglo XVI, XVII, XVIII también es de predominancia de autores como Descartes y Kant, Immanuel Kant, pero el siglo XIX tiene relativa influencia y aparición de Kant, pero va a tener una influencia muy grande y muy importante de un autor como Hegel, y que es el racionalista absoluto, es decir, el racionalismo lo lleva a un extremo, a un punto radical. Esta etapa se caracteriza por ser de gran agitación social y política, las cuales se expresaron en las revoluciones sociales que remecieron Europa, 1930, 1940, 1960. Hay múltiples revoluciones en Francia y en Alemania, sobre todo. Luego que las grandes masas de trabajadores se desilusionaron de la nueva clase social que controla el mundo, la burguesía, cuyos ofrecimientos a tomar el poder no se concretizaron y actuaron de manera contraria a las promesas de la Revolución Francesa, lo cual lleva a quienes manejan el aparato intelectual replantear la manera de explicar el mundo. Del mismo modo, las grandes guerras mundiales llevaron también a replantear la manera de explicar el mundo a los pensadores de la época, desarrollando teorías que se convirtieron en los nuevos paradigmas filosóficos e intelectuales de la época. Cuando les expliqué el contexto de la filosofía moderna, de los racionalistas, de los empiristas, les dije que un factor muy importante fue las crisis políticas, las guerras que en esos años existieron. Y esas crisis políticas, esas guerras, permitieron cuestionar las bases políticas de esos países, de esos reyes, ¿no? Y de la misma manera en el siglo XIX, un siglo lleno de guerras, como he mencionado, lleno de procesos revolucionarios, también va a cuestionar el poder de quienes detentan el poder, quienes detentan el Estado, quienes controlan el gobierno y sus políticas, ¿no? Y por lo tanto los filósofos de este siglo van a cuestionar eso y van a plantear una forma distinta de entender la filosofía. Y un autor muy importante, como les he recalcado, es Hegel, de 1770, su nacimiento, a 1831. Hegel incluso ahora sigue siendo uno de los autores más reconocidos, más importantes de la filosofía universal, de la filosofía de todos los tiempos. Un profesor de la Universidad Católica mencionaba que se puede pensar contra Hegel, pero nunca sin Hegel. Podemos pensar con Hegel a través de sus posiciones filosóficas, podemos pensar contra Hegel, pero nunca la filosofía desde Hegel va a crear filosofía sin Hegel, sin algún tipo de aporte de Hegel. Entonces, no olvidemos la importancia de este autor, llamado filósofo de la totalidad. Hegel es el punto culminante del idealismo alemán, que es una corriente pequeña de Alemania, pero que Hegel la vuelve muy famosa, muy conocida a nivel mundial. Con un portentoso dominio del saber y con una profundidad inigualable, Hegel pretende mostrar el ser en su totalidad, cómo es la realidad total. No se va a vincular o no va a explicar cuestiones muy particulares, ¿no? Sino que va a hablar de la totalidad.
La filosofía de Hegel es, pues, un idealismo absoluto. Todo es producto o manifestación de la idea en su desarrollo. Y un racionalismo absoluto. Todo es racional y todo lo racional es real, ¿no? Estas dos ideas muy importantes en Hegel tienen que tomarlo en cuenta. El idealismo absoluto, es decir, la idea, idea con su I mayúscula, va a definir a toda la realidad, ¿no? Y el racionalismo absoluto, que es todo lo racional es real, todo lo que existe en la realidad es racional, y todo lo racional, por lo tanto, también es real, va a existir, ¿no? Entonces, esa forma de hacer filosofía, aunque suene un poco complicado, va a ser la filosofía de Hegel y va a ser muy importante para la filosofía contemporánea, ¿no? La obra de Hegel puede considerarse como la madurez filosófica y cultural de la tradición occidental. Cuando hablamos de occidental, hablamos de alguna manera, aunque suene un poco trillada, de Europa, ¿no? Del conocimiento europeo, ¿no? Que difunde a América Latina y también a Norteamérica. Entonces, Hegel va a ser la madurez filosófica de ese tipo de tradición. El propio Hegel interpretó así su sistema, ¿no? Como el estado de maduración y unidad interna de todo el pensamiento anterior a él. Hegel va a decir y se va a atrever a pensar de que su filosofía es el resultado del avance de la filosofía antigua, de la filosofía incluso medieval y de la filosofía moderna, ¿no? Todos estos filósofos y las corrientes filosóficas que han nacido antes de él van a culminar en su filosofía. Se puede decir que Hegel es un poco egocéntrico, pero no, esa no es la posición de Hegel, sino que más bien su sistema filosófico le va a llevar a pensar de esa manera, ¿no? Su filosofía se basa en la relación entre los dos conceptos fundamentales de la filosofía anterior a él, ¿no? La naturaleza, que es un concepto que los filósofos griegos profundizan, ¿no? Y el espíritu, que viene de la filosofía cristiana, de alguna manera, pero que también de Descartes el espíritu ya no es un espíritu religioso, sino la razón, ¿no? Entonces, naturaleza y espíritu son dos conceptos que Hegel va a utilizar, ¿no? Hegel pretende darle unidad interna y conexión a estos dos términos, naturaleza y espíritu, ¿no? Y por lo tanto tiene ahí sentido lo que dije anteriormente, ¿no? Cuando él cree que toda la filosofía anterior a él se une, se funde en su filosofía, ¿no? Por lo tanto, esa idea de naturaleza de los griegos, esa idea de espíritu en la filosofía cristiana medieval y racionalista, se unen, ¿no? De modo que puede elaborarse una teoría unitaria, total, totalizadora y cerrada sobre la realidad en su totalidad. Para Hegel, el conocimiento tiene una estructura dialéctica, ¿no? Y tiene esa estructura porque precisamente la realidad es dialéctica. Cuando hablamos de dialéctica, hablamos de las cosas que son aparentemente opuestas, pero que se unen, ¿no? Y que se relacionan. Según esta teoría de la dialéctica, lo verdadero es el todo, ¿no? La unidad. Lo verdadero no es la diferencia, que pueden tener dos cosas, sino la unidad y por lo tanto el todo. La dialéctica rechaza toda interpretación fragmentaria de la realidad, fragmentaria en el sentido particular, ¿no? Por lo tanto, va cuestionando también el término y los métodos de la inducción y la deducción que hemos hablado hace un momento, ¿no? El método deductivo venía de la filosofía medieval y el método inductivo de la filosofía racional, ¿no? De la filosofía moderna de Descartes. Hegel va a cuestionar eso. No podemos entender fragmentariamente la realidad, ¿no? De manera particular, o incluso lo general vendría a ser también una manera particular, ¿no? Porque estás aplicando algo a la realidad. Hegel va a decir que todo tenemos que estudiarlo en su totalidad, en su unidad, ¿no? Y su estructura y esencia se constituye por tres momentos o aspectos implicados entre sí. Lo que se ha llamado la tríada de tesis, es decir, una primera posición, antítesis, que es lo que se opone a esa tesis, y por lo tanto la síntesis, ¿no? Que es la unidad final. Esto, que es muy sencillo, es una forma de resumir la filosofía de Hegel, pero no quiere decir que sea lo que él haya dicho, ¿no? De todas maneras es más complejo, más profundo el pensamiento de Hegel y es importante que lo tomemos en cuenta.
Obras muy relevantes, Fenomenología del Espíritu, donde habla que el espíritu, la idea, ¿no?, del mundo que rige, se va desarrollando a lo largo de la historia, ¿no? La ciencia de la lógica, donde explica en qué consiste la composición del espíritu, y la filosofía del derecho, donde se aplica sus nociones filosóficas al derecho, a ese tipo de conocimiento legislativo de Hegel, ¿no? Entonces, esa es la filosofía de Hegel, el racionalismo absoluto. Pero en respuesta a ese tipo de racionalismo absoluto, totalizador, en respuesta al racionalismo de Descartes, e incluso al tipo de conocimiento empirista de los filósofos ingleses, va a surgir el irracionalismo filosófico. El irracionalismo filosófico es una de las corrientes importantes de la filosofía moderna e incluso contemporánea, ¿no? Y uno de sus autores es, pues, Schopenhauer, un antecedente muy importante, ¿no? Y de los autores más relevantes surge Nietzsche. En Schopenhauer, que sigue a Kant, distingue entre el fenómeno y la cosa en sí, ¿no? El fenómeno que vemos y la cosa en sí, que es la esencia, lo que define, ¿no? Nosotros podemos ver a una persona, pero no podemos ver su esencia, que es la cosa en sí, pero sí podemos conocer a través de la razón, ¿no? Es decir, preguntando, dialogando, eso es aplicando el conocimiento. El mundo que percibimos es solo nuestra representación. Pero a diferencia de Kant, Schopenhauer entiende que tenemos un modo de acceder al nomen, a la cosa en sí. Si por el intelecto accedemos al fenómeno, por el cuerpo podemos acercarnos a la cosa en sí. Por nuestro cuerpo conocemos lo que el mundo es en sí, voluntad, necesidad, deseo. Es decir, no solamente podemos conocer la cosa en sí, el nómeno, a la definición, a la esencia, a través de nuestra experiencia. Schopenhauer va a decir que esa experiencia es nuestra voluntad, nuestra necesidad, nuestro deseo, ¿no? Ya no va a decir como los empiristas que son las operaciones sensibles de nuestras manos, de nuestros oídos, de nuestra vista, lo que nos ayuda a conocer, sino que Schopenhauer va a decir que lo que nos ayuda a conocer la cosa en sí es la voluntad, el deseo, la necesidad, ¿no? Va a primar, por lo tanto, el voluntarismo, que es una de las corrientes que nace de Schopenhauer. Esta voluntad en sí misma, que por ser en sí va más allá de todo fenómeno, no tiene causa ni fin alguno. Es una voluntad sin sentido y por lo tanto sin posibilidad de alcanzar una realización total. En el fondo, el mundo es un dolor, un sufrimiento. La vida humana entonces oscila entre el dolor y el hastío, ¿no?, el cansancio de ese dolor. Sin embargo, reconoce como alternativas válidas la contemplación artística y la vida ética, las cuales conducen a la negación de la voluntad de vivir, ¿no? Si el mundo es sufrimiento, si el mundo es dolor, la única forma válida de luchar contra eso es la contemplación artística, ¿no? Nosotros vemos una obra de arte y eso nos ayuda a sobrevivir al dolor, ¿no? Y la vida ética, ¿no?, la vida moral, la vida que respeta determinadas formas de existencia, ¿no? Obras muy importantes de este autor es El mundo como voluntad y representación. Ya para ir concluyendo, voy a mencionar a Nietzsche para concluir ya en el positivismo, ¿no? Nietzsche sigue siendo un autor irracionalista, ¿no? Sostenía que las creencias en Dios, la moral y la metafísica se han revelado inconsistentes, no tienen consistencia, que su origen no se encuentra sino en el hombre. Es decir, el hombre crea a Dios, el hombre crea la moral, el hombre crea la metafísica. No es Dios quien crea al hombre, no es la moral quien define al hombre, no es la metafísica quien le da un conocimiento, quien crea estas tres formas, estos tres elementos, ¿no? En el hombre débil y sufriente que no puede superar por sí mismo su dolor y busca consuelo en el más allá, ¿no? Nietzsche extrae y comparte de Schopenhauer de que el hombre es un hombre rodeado de sufrimiento
Y por lo tanto Nietzsche va a decir que para huir de ese sufrimiento, el hombre crea a Dios, crea la moral, crea la metafísica. Y ahí va a buscar ese consuelo. Por eso habla de la muerte de Dios, por lo tanto, para romper con ese consuelo que no le da algo importante, y propone un nuevo tipo de hombre, el superhombre, que encarna la voluntad de poder. Ya no es un hombre que dependería de Dios, de la moral, de la metafísica, sino que es un hombre que depende de sí mismo y que va más allá de su definición, es un superhombre, que encarna la voluntad de poder. Paralelamente advierte sobre el peligro de que nuestro tiempo dé a luz al más bajo de los hombres, ¿no? Al último hombre que no vive ya la grandeza alienada del hombre clásico, pero tampoco llega a la propia del superhombre, ¿no? Si existe la posibilidad de un superhombre, también va a existir la posibilidad de que exista un último hombre, ¿no? Un hombre que no tenga las características de un superhombre. El último hombre es aquel que se conforma con lo superficial, ¿no? Con lo banal, con lo que no sirve, que no se conmueve ni por la muerte de Dios. Este tipo de hombre Nietzsche lo considera despreciable. Es lo antónimo del superhombre, ¿no? La concepción según la cual el mundo tiene un orden y sentido, ya sea este inmanente o trascendente, ha sido superado, ¿no? Los filósofos anteriores a Nietzsche hablaban que existe un mundo inmanente, ¿no? Que viene de la propia realidad, o trascendente, que va más allá del mundo que conocemos. Para Nietzsche no va a ser un problema, debe ser superado, ¿no? El hombre ha tomado conciencia de que todo lo que considera como sagrado, santo y bello y bueno no lo era en sí mismo, sino porque él lo valoraba así. El hombre le da valor a las cosas, como he dicho hace un momento, ¿no? El hombre cree a Dios, la moral y la metafísica. El hombre se descubre como aquel que valora, aquel que da sentido. La vida tiene el sentido que nosotros le damos y en ello reside la grandeza del hombre. Ya no podemos hablar de un bien y un mal objetivo. Por esto, y así habló Zaratustra, su obra más famosa. El personaje central es el predicador persa que 7 siglos antes de Cristo enseñó que había un principio del bien y un principio del mal. En la obra Zaratustra viene a enmendar su error, a decirnos que no hay un bien y un mal en sí mismos. El bien y el mal son los que nosotros hacemos que sean, pero nosotros estamos más allá del bien y del mal. En pocas palabras, para Nietzsche el hombre es quien crea los valores. Por lo tanto, va a depender de él lo que es bueno y lo que es malo. No va a depender de la moral, de Dios, de la metafísica, que vendría a ser un tipo de filosofía sobre qué es bien, qué es mal. Por eso va a proponer a un hombre que esté más allá de toda esa dicotomía, ¿no? Bien, mal, inmanente, trascendente, racionalismo, empirismo, no, más allá de eso va a proponer Nietzsche. Libros como Así habló Zaratustra, lo que acabo de mencionar, y Más allá del bien y del mal, ¿no? Son textos, por ejemplo, este es un título bien concreto. Ya, para ir concluyendo, el positivismo, ¿no? El irracionalismo nace como una respuesta al racionalismo, ¿no? Y el positivismo es como una forma extrema del racionalismo, que va a priorizar la ciencia, ¿no? Corriente filosófica que tiene su origen en la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Intenta crear una metodología o lógica de la ciencia en la cual se señala que el objetivo de la ciencia se restringe únicamente a la descripción de los hechos dados por las sensaciones, ¿no? Para el positivismo, la ciencia, la filosofía solo tiene que describir lo que vemos, nada más, no tiene que interpretar. El racionalista va a decir nosotros conocemos y analizamos con la razón. El empirista va a decir nosotros interpretamos a partir de lo que conocemos sensiblemente. El positivista va a decir nada de interpretar, incluso nada de analizar. Nosotros tenemos que describir la realidad. Por ejemplo, si nos presenta una persona, un racionalista quiere interpretar su esencia a través de la razón. Un empirista va a querer conocer al hombre a través de escucharle, a través de verlo, ¿no? En cambio, un positivista va a decir nada de interpretarlo. Nosotros tenemos que ver, este hombre es alto, pesa tales kilos, nada más, ¿no? Y eso nos tiene que dar una característica de ese hombre. Entonces, eso es importante que tengan en cuenta en el positivismo.
Por lo tanto, sostiene la incognoscibilidad de la esencia de los fenómenos, ¿no? La esencia de los fenómenos, de la realidad que se mueve. Atiende únicamente a las siguientes preguntas: ¿cómo se producen los hechos y para qué se producen? No va a investigar más allá de eso, ¿no? ¿Cómo se producen los hechos? En el cómo es el procedimiento, ¿no? Y para qué se producen es la motivación. Comte es el principal soporte de este tipo de filosofía, ¿no? Es un filósofo francés, fundador del positivismo. Introduce por primera vez el término positivismo y los lineamientos generales de la sociología. La sociología es una ciencia que nace con Comte y luego se desarrolla con autores como Max Weber, ¿no? También es un filósofo alemán de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Consideraba que la metafísica debería ser eliminada porque metafísica es una rama de la filosofía, porque se refiere a la existencia de seres suprasensibles, inobservables, ¿no? La ciencia debe limitarse a describir el aspecto externo de los fenómenos, como les acabo de recalcar. Dividió la historia del conocimiento y del pensamiento humano en 3 estadios, ¿no? El teológico, ficticio, teológico vinculado con la religión, llamado también periodo mitológico de los mitos. Se caracterizaba porque el hombre intenta explicar los hechos naturales a través de las fuerzas divinas o sobrenaturales. Dios nos explica las cosas, ¿no? Es algo que define este periodo teológico. El periodo metafísico va a decir que la base de todos los fenómenos está construida por esencias metafísicas abstractas, ¿no? La especulación. Primer periodo, el teológico; segundo periodo, el metafísico; y el tercer periodo es el positivo o científico. De ahí viene la relación positivista. Se caracteriza por la subordinación constante de la imaginación a la observación y la experimentación. Nosotros subordinamos la imaginación, lo que creemos que es. Nosotros tenemos que priorizar la observación y la experimentación. Obras, curso de filosofía y discurso del espíritu positivo. Entonces, esa es la filosofía del siglo XIX, ¿no? A grandes rasgos. Entonces, lo que estamos viendo ya es la filosofía moderna y la filosofía del siglo XIX. Y lo que vamos a realizar ahora es las preguntas y las respuestas para ya ir concluyendo. Y muchas gracias por su presencia. Bien, en las preguntas y respuestas comenzamos con las preguntas acerca de la modernidad, de la filosofía moderna. Filósofo que fundamentó el método experimental inductivo con su obra Novum Organum. O sea, olviden que Novum Organum es un título en latín que quiere decir nuevo órgano, y quiere hacer una referencia al libro de Aristóteles, Organum, donde se encuentra la lógica aristotélica, ¿no? Que es lógica deductiva. Este libro, Novum Organum, va a fundamentar el método experimental inductivo, de lo particular a lo general, ya no de lo general a lo particular. ¿Quién es David Hume? No lo es. George Berkeley no lo es. Galileo Galilei no lo es, que no es un filósofo, es un científico. René Descartes no lo es. Sí lo es Francis Bacon. Esa es la respuesta correcta. No se olviden, Francis Bacon, autor de Novum Organum, y Novum Organum es el que explica el método experimental inductivo. El filósofo moderno que con respecto al origen del conocimiento subió una postura innatista fue ideas innatas. Lo innatista responde al racionalismo, y el racionalista por excelencia
es Descartes. Bacon es empirista, Locke también, Hume también, Berkeley también. El único racionalista de estos nombres. Y cuando habla de postura ignatista, vincúlenlo con racionalismo, ¿no? Y por lo tanto, la respuesta es René Descartes. 3. Fundador de la filosofía moderna y máximo representante del racionalismo. Su pensamiento se sintetiza en la idea pienso, luego existo. Cuando leen esta frase, vincúlenlo inmediatamente a Descartes. No hay de otro. No es una frase de Hegel, ni de Bacon, ni de Kant, ni de Marx. Es considerado el iniciador de la filosofía moderna porque fundamenta la nueva perspectiva a partir del yo, del sujeto cognoscente, ¿no? Pienso, luego existo, parte de algo, del pensamiento, para existir, ¿no? Cuando hablamos del pensamiento, hablamos del sujeto que piensa, ¿no? Y por lo tanto el racionalismo va a hablar del sujeto cognoscente, el sujeto que conoce, ¿no? Entonces, la respuesta va a ser René Descartes. Vinculen estos términos, ¿no? Sujeto cognoscente, pienso, luego existo. Ideas innatistas, vincúlenlo con Descartes. Son 3 ideas fundamentales del racionalismo. Anótenlo ahí, no se lo olviden. En la serie completa son racionalistas modernos. Vamos descartando. Husserl no es un filósofo moderno, es un filósofo contemporáneo. Bergson no es un filósofo moderno tampoco. Racionalista no es Locke. Locke no es racionalista, Locke es empirista. Y Hume no es racionalista, es empirista. Entonces acá en B, C, D hay autores que no son racionalistas, ¿no? Entonces la respuesta es la A, Descartes, Kant y Hegel, ¿no? Descartes, que es el iniciador, Hegel, que es el racionalista absoluto, y Kant, que es un tipo de racionalista que trata de unir al empirismo con el racionalismo, pero que al fin y al cabo termina por la preeminencia de la razón, ¿no? En su libro Crítica de la razón pura. 6. La duda metódica de Descartes permite encontrar una idea que Descartes plantea la duda metódica, esa duda que tiene un método de dudar de todo hasta llegar al punto de dudamos de todo menos de que existimos, porque es el punto de partida y es la única idea clara y concisa. Precisamente ese es el objetivo, ¿no? De encontrar una idea que sea dada por los sentidos de ninguna manera. Descartes es opuesto a los sentidos. Venga por la experiencia es igual que en la respuesta A, ¿no? Sea un juicio sintético es ya más una característica de Kant. No sea perfecta ni eterna, más bien la idea eterna vendría a ser el pienso, luego existo, ¿no? Sino más bien la respuesta correcta es la C. No se puede cuestionar, ¿no? El pienso, luego existo ya es un punto al cual hemos llegado a través de la duda metódica sin cuestionamiento. Es decir, ya no vamos a poder cuestionar eso. Pregunta 7. Una característica básica del método cartesiano es que acepta solo juicios indudable y evidentes. Esa es la respuesta. De manera sencilla, de manera rápida, ¿no? Ordena el saber de lo complejo a lo simple. Ya es un tipo de conocimiento posterior a Descartes, ¿no? ¿Aplica su regla solo a fórmulas matemáticas? No así, sino que más bien las matemáticas lo trata de aplicar a las reglas generales, ¿no? ¿La mente establece conocimientos eventuales? No. La mente no establece ese tipo de conocimientos que son esporádicos, eventuales, son sinónimos, sino que más bien establece conocimientos permanentes, ¿no? Luego de dudar de todo tipo de conocimiento, ¿no?
Y B, somete a la prueba el conocimiento religioso. Sí, de alguna manera, pero eso es adyacente, ¿no? Es secundario, ¿no? Entonces, una característica básica es aceptar solo juicios indudables y evidentes. 8. La evidencia, el análisis y la síntesis y el control forman parte de un método racional para establecer la verdad de una entidad, ¿no? Este método fue planteado por Descartes. No, disculpen, no es Descartes. No, sí lo es. Sí, ya estoy cerrando. Rápido, con el siglo XIX, una idea central de la filosofía de Hegel se refiere a la historia como desarrollo del espíritu en busca de la libertad, ¿no? El espíritu absoluto, podemos poner con mayúscula, que busca la libertad y se manifiesta en toda la historia, ¿no? 11. Según Marx, los obreros industriales destruirán el Estado burgués para establecer lo que se denomina la dictadura del proletariado. Sin embargo, donde los partidos comunistas triunfaron, el poder cayó principalmente en manos de la burocracia partidaria. El método que Marx hereda de Hegel es... el único método que acá aparece que es de Hegel es la dialéctica, ¿no? Por lo tanto, esa es la respuesta. La filosofía de Augusto Comte está dirigida a describir objetivamente los hechos empíricos. De acuerdo a Comte, quienes guían la sociedad industrial van a ser los filósofos. Indique la alternativa correcta en relación al positivismo, ¿no? Se basa en los hechos y modelos de la experiencia experimental, cierto. La denominación fue utilizada por primera vez en Comte, cierto. Entonces, fundamentada la existencia de Dios, falso, ¿no? Entonces, es la B. ¿Cuál es la tesis central del positivismo de Comte, ¿no? Y es la B. Según Nietzsche, el filósofo contemporáneo, el hombre es algo que debe ser superado para construir el superhombre, ¿no? Una propuesta central de la obra de Nietzsche es el anuncio de la muerte de Dios. Dios ha muerto. El pensamiento filosófico de Nietzsche desarrolla la respuesta a la muerte de Dios como acontecimiento que divide la historia de Dios, de la historia general, ¿no? 20. Si decimos con Nietzsche que no hay esencia humana perpetua, entonces no hay esencia, no hay algo eterno. El ser humano es puente y no culminación, es un medio para algo final, ¿no? Y el autor de la obra Ideología Alemana es Marx. Entonces, esas serían las respuestas. Claro, les voy a pasar a los chats que tienen, les voy a pasar a los coordinadores para que lo compartan, ¿no? Entonces, por el día de hoy eso es todo con referencia a la filosofía moderna, a la filosofía del siglo XIX. Pediría que repasen siempre y si hay alguna otra oportunidad, pues nos vemos esa fecha. Muchas gracias con todos. Hasta luego.